Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Muy buenas tardes. Seamos todos bienvenidos. En nombre de nuestro Padre Dios, vamos a disponernos, cerrando nuestros ojos, tranquilizando nuestra mente, abriendo nuestro corazón, unidos en un solo pensamiento lleno de gratitud hacia nuestro Padre Dios. Le damos gracias por este momento que nos permite reunirnos en su santo nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús y de todo su equipo de trabajadores de la Buena Nueva. Gracias infinitas a todos nuestros hermanos que nos acompañan en el día de hoy, tanto encarnados como desencarnados. Al Maestro Jesús dirigimos nuestros pensamientos implorando su misericordia para todos nosotros, los necesitados, encarnados y desencarnados, de salud divina que tanto necesitamos todos. Te agradecemos, Maestro Jesús, por el día de hoy, por el tema que vamos a recibir, sus enseñanzas. Rogamos para que el disertante del día de hoy sea bañado en luz, para que sea su palabra clara y accesible a todos y cada uno de nosotros. Le damos gracias infinitas al Señor Jesús y a todos nuestros hermanos aquí. En las clínicas, hoy queremos colocar en tu divino regazo a nuestra querida hermana Litey para que ella continúe mejorando en ese proceso de recuperación en que se encuentra. Oramos también, Señor, por todos nuestros hermanos de este hospital Espírita Ruta de Luz, para que ellos sean auxiliados, ayudados con esta enseñanza del día de hoy. Le damos gracias a nuestro Señor y a nuestro Padre Dios por este momento y colocamos en tu divino regazo el trabajo del día de hoy que se va a hacer, agradeciendo la presencia de todos. Gracias infinitas y que así sea. Así sea. El tema del día de hoy de la conferencia es Luz Radiante para la Humanidad, a cargo de don Germán Telles Espinosa. Él es asociado del Centro Espírita Ruta de Luz. Infinitas gracias a todos y le damos la palabra a don Germán. Le damos la palabra a don Germán. Bueno, muy buenas tardes para todos. Seamos bienvenidos. Y rogamos al Padre que nos ilumine para que esta disertación que se va a hacer sea como dice el título de la disertación, Luz. Y quiero iniciar con la parte etimológica de luz. Que nosotros hablamos de luz, pero ¿qué significa luz? Entonces dice agente físico que hace visible los objetos. La luz, pero esta luz física, aquí vamos a hablar de la luz espiritual. Y radiante es una luz mucho más poderosa que la común y corriente. Y nomás en nuestros hogares podemos colocar un bombillo de 50 bujías, da una luz tenue. Pero si le colocamos una bombilla de 500 bujías, así es igual también. Y la doctrina espírita irradia luz, no solamente para los encarnados, sino también para los desencarnados. Y entonces me van a decir ustedes, pero los desencarnados es humanidad. Claro, no que ellos estuvieron acá con nosotros y hacen parte de la gran familia universal. Muy bien. Y aquí
Vamos a ver también qué es y qué no es espiritismo. Espiritismo no es adivinar la suerte, charlatanería. Superchería es engaño, es mentira. Hechicería, brujería, cartomancia es cuando le echan a uno el naipe y que mucha gente goza con eso. Quiromancia es leer las líneas de la mano. Curanderismo, ritos y mediunidad mercenaria, es decir, cuando se cobra por el servicio de la mediunidad. Y como dicen que los que estudiamos la doctrina espírita somos brujos, por eso traigo esta imagen, ¿no es cierto? Porque los espiritistas no andamos en ninguna escoba ni volamos para ninguna parte. Que quede eso claro también. De brujos no tenemos nada. Bien, tampoco es espiritismo los exorcismos para espantar malos espíritus, sacrificios de animales, mucho menos de seres humanos. Se llaman sectas satánicas. No tenemos nada que ver con ello. Entonces el espiritismo rechaza esta situación. Administración de sacramentos como el bautismo, concesión de indulgencias, matrimonio, sesiones fúnebres. Aquí nada de eso. Aquí no se bautiza a nadie, ni se casa a nadie, ni cosa parecida. No, eso no es espiritismo. Talismanes, amuletos, escapularios, conjuros. Y coloqué la palabra amarres porque hace 3 días en un poste vi, fulanito de tal amarra a su ser querido para que nunca más se le vaya, mientras que otros están diciendo ojalá se vaya. Entonces, mire cómo son las cosas, ¿no es cierto? Ubicación de huacas y tesoros. ¿Qué es lo que quiero? Empezar a hacer una inducción sobre lo que no es a lo que sí es espiritismo. A lo que sí es espiritismo. Bien, este es un mensaje extraordinario, muy lindo, que nos da Fenelón. Y quiero que empecemos a entender cómo el espiritismo es una luz radiante para la humanidad y llega a través de muchos mensajes que nos deben hacer reflexionar, entre el de Fenelón. Cierto día Dios, en su caridad inagotable, permitió al hombre que viera cómo la verdad atravesaba las tinieblas. Ese fue el día del advenimiento del Cristo. Entonces, entre la ley mosaica, cuando Moisés y aparece Jesús, ¿qué pasó? Desapareció prácticamente la luz y vino las tinieblas. Todo lo más, por la cuestión del farí, se hacían las cosas contrarias a lo que Moisés había dicho. Ese fue el día del advenimiento del Cristo. Después la luz viva, volvieron las tinieblas. Después de que Jesús vino, trajo la luz, volvió otra vez el hombre, la oscuridad. Todo eso, por lo que nosotros ya conocemos, no vamos a hablar mal de ninguna religión, pero aparecieron las cruzadas, aparecieron las inquisiciones, todas esas cosas, eso nos lo enseñó el Cristo. Después de las alternativas de verdad y oscuridad, el mundo se perdía de nuevo. Ahora los espíritus semejantes a los profetas del Antiguo Testamento se ponen a hablar y advertiros. Estad firmes. Y continúa Fenelón. El espiritismo es de carácter divino, pues se basa en las leyes mismas de la naturaleza. Y creer que todo lo que es de carácter divino tiene un objetivo importante y útil. ¿Sería que la presencia de Jesús tenía algún objetivo? ¿Era de orden divina la presencia de él? Vamos a seguir viendo cómo es muy real lo que dice nuestro querido Fenelón. La ciencia desarrollada a expensas de lo que es de naturaleza moral, si bien os conducía al bienestar material, redundaba en provecho del espíritu de las tinieblas. Claro, aparecieron muchos sabios, pero materialistas, que es decir, no daban grandes resultados a la humanidad en el orden espiritual. Vosotros lo sabéis, cristianos, el corazón
y el amor deben marchar unidos a la ciencia. A la ciencia. Y encontramos acá en Obras Póstumas cómo Jesús vino a estar entre nosotros, pero ¿quién lo mandó? ¿Quién lo envió? ¿Y a qué vino? ¿A inventarse cosas? ¿A hablar lo que a él le parecía? ¿O qué fue lo que vino a decir? Y mire lo que dice el Evangelio de San Juan. No he hablado por mí mismo. Mi Padre que me envió fue quien me prescribió por mandamiento suyo lo que debo decir y cómo debo de hablar. Y cómo debo de hablar. Y sé que su mandamiento es la vida eterna. Por eso lo que yo digo es según lo que mi Padre me ordenó que diga. Es decir, lo que Jesús viene a enseñarnos fue lo que el Padre le encomendó y que no alterara el mensaje que él nos estaba enviando. Y Jesús no alteró el mensaje en ningún momento. Es puro el mensaje que él en este momento ha dado a la humanidad. Y aquí vemos entonces ya una promesa de Jesús, muy linda. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, a que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis porque morará con vosotros y estará en vosotros. Es decir, Jesús viene, trae el mensaje de la buena nueva y después dice que, es decir, rogará al Padre para que envíe el Espíritu de verdad, el consolador prometido, que es lo que se llama doctrina de los espíritus o espiritismo. Y aquí vemos entonces algo muy importante. Los espíritus anuncian que han llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal y que por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. Entonces, la doctrina espírita no es hecha ni revelada por los hombres. La doctrina espírita es revelada por ¿quiénes? Por los ministros de Dios, por los espíritus superiores, por los espíritus superiores. Pero ya Jesús nos había dicho que rogaría al Padre para que nos enviara ese consolador prometido o espiritismo. Y la misión del espiritismo no es venir a confundir, no es venir a destruir la creencia de las personas, sino de instruir y esclarecer. Y no se le puede imponer a nadie, absolutamente a nadie, la creencia o el conocimiento de la doctrina espírita. Ya aquí entonces, nuestro venerable maestro Allan Kardec nos define qué es el espiritismo. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Es decir, vemos que la doctrina espírita tuvo su origen en las mesas danzantes, en las mesas
que se elevaban. Y eso en esa época era una distracción. Más Hipólito León de Nizar-Ribel, hoy Allan Kardec, fue invitado a ver ese evento, ese fenómeno. Y él entonces, a través de la observación, concluye que esas mesas danzan y se elevan porque son movidas por inteligencias o espíritus que están en el mundo espiritual. Y aquí dice nuestro querido Allan Kardec, podemos definirlo del siguiente modo. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. La naturaleza de los espíritus, nosotros los espiritistas aún no la conocemos. Los espíritus superiores dicen que nosotros nos preocupemos por estudiar el periespíritu y ellos empezarán a auscultar, a investigar a medida que Dios les conceda la esencia de esa entidad llamada espíritu. Bien. Y ya vemos entonces cómo hemos venido nosotros paso a paso avanzando para llegar entonces a la codificación. ¿Será esto para nosotros una luz radiante antes de ser estudiantes de la doctrina espírita? ¿O ya nosotros, antes de conocer la doctrina, sabíamos qué es Dios? No. Yo entraba a un templo, y de eso no me arrepiento, ni me avergüenzo, y veía la imagen de Dios con una bola. Y yo decía, uy, ¿cómo estará de cansado mi Dios teniendo esa bola día y noche? De muy buena fe, nos daban esas formas. Pero viene Kardec esclarecido, iluminado, y pregunta al mundo mayor, ¿qué es Dios? Y responde, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, el mundo mayor, el espíritu de verdad, aquel que Jesús dijo que nos enviaría, que rogaría al Padre para que enviara al espíritu de verdad. Esta es una luz para nosotros. Y mire otra pregunta muy importante del libro de los espíritus. Pregunta nuestro querido maestro Allan Kardec. ¿El hombre puede comprender la naturaleza íntima de Dios? El mundo mayor le dice, no, le falta un sentido. Si el mundo espiritual superior dice que van a estudiar la naturaleza de los espíritus, ahora pensemos querer nosotros conocer la naturaleza íntima de Dios. Continúa el libro de los espíritus. ¿Será algún día dado al hombre comprender el misterio de la divinidad? Cuando su espíritu ya no esté oscurecido por la materia y por su perfección, se haya acercado a la divinidad, entonces la verá y la comprenderá. Claro que ya nos falta muy poco tiempo. Muy poco tiempo, no nos afanemos, no nos afanemos. Nomás tengamos de presente que el Maestro Jesús no lleva a nosotros millones de años en evolución. En evolución. Pero muchos estamos convencidos de que, es decir, podemos hacer con Dios lo que nos parece y lo que nos interesa. Cuando decimos que Dios es eterno, vamos a ver aquí los atributos. Esto tampoco, antes de estudiar la doctrina espírita, lo conocía yo. Ni ustedes tampoco, con la venia que me merecen, el respeto que ustedes me merecen. No, nada. Cuando decimos que Dios es eterno, es decir, que no ha sido creado por nadie. ¿Infinito en qué? En sus perfecciones. Inmutable. Él no cambia como nosotros, no, ni sus leyes tampoco.
inmaterial. Su naturaleza, su esencia, no tiene nada que ver con la materia. Es único. No hay más dioses, sino uno solo Dios. Y eso lo enseñó Sócrates, la unicidad de Dios, y eso le costó la vida. Es todopoderoso. No hay un poder igual al del Padre. Soberanamente justo y bueno. Por eso cuando le dijeron a Jesús, Maestro bueno, Jesús respondió, bueno es mi Padre. Qué linda respuesta que dio Jesús. No tenemos una idea completa de sus atributos y responde el mundo mayor. Desde vuestro punto de vista, sí, porque vosotros creéis abarcarlo todo. Sin embargo, sabed que hay cosas por encima de la inteligencia del más inteligente de los hombres. Aquí entonces aterrizan aquellos que son soberbios y creen que saben más que Dios. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? Nosotros sabíamos dónde estaba escrita la ley de Dios. Esta es una luz para todos nosotros, y resplandeciente, brillante, poderosa. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En nuestra conciencia. Es decir, Dios nos creó y de una vez nos dio el librito de sus leyes, y las tenemos acá en la conciencia. Pero la conciencia, muchos la tenemos aún muy dormida, en un profundo sueño, y a eso se debe que cometamos permanentemente errores, equivocaciones e injusticias. Y acá, pues a mí nunca me dijeron, antes de conocer la doctrina, nada sobre Jesús, sino que Jesús era Dios. No, y eso no es así. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Ved a Jesús. En otro dice, contemplad a Jesús. Pero no es que cojamos nosotros un cuadro y nos pongamos a ver a Jesús. No, es ver sus enseñanzas, estudiarlas, sentirlas, practicarlas, darlas con cariño y con afecto a los demás. Porque entonces la enseñanza de Jesús se convierte ¿en qué? ¿En letra? Muerta. Bien. Y aquí viene algo muy importante. El libro de los medios. Primera parte, capítulo primero. ¿Existen los espíritus? ¿Existen los espíritus? ¿Y nosotros qué decíamos? El que se murió, se acabó. El que se murió, se acabó. Y si era malo, ¿qué decíamos? Ese está en los profundos infiernos y que lo tengan bien tenido allá. Y si nos caía bien la persona, ahí está a la diestra del Padre. Respetable todos esos conceptos, ¿no? Kardec. La causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Por lo general, las personas imaginan a los espíritus como seres aparte en la creación, cuya necesidad no está demostrada. Muchas solo los conocen a través de los relatos fantásticos con que fueron acunadas en la niñez. Entonces, queridos hermanos, pensemos nosotros lo siguiente. Piensan las personas que los espíritus son seres diferentes a nosotros. Y resulta que los espíritus, cuando dejan el cuerpo acá, siguen en el mundo espiritual, y los espíritus son quienes nos han antecedido. Hoy somos nosotros almas, espíritus encarnados. Y mañana cuando dejemos el cuerpo, ¿qué somos? Yo pensé que éramos angelitos. Sí, podemos llegar con angelitos, y con alas y con cachos, por la evolución que tenemos todos. Sí. Entonces, queridos hermanos, vemos acá lo importante de esta pregunta que hace Kardec para esclarecernos, Bien. Y aquí viene entonces un razonamiento
muy iluminado, esclarecido, algo que nos debe de llenar a nosotros de esperanza. Y dice, desde el momento en que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es necesario admitir también. Y sigue. ¿Por qué habla aquí nuestro venerable maestro Allan Kardec de su individualidad? Porque todos los seres hijos de Dios somos diferentes los unos a los otros, no en la creación, sino en nuestra evolución. En nuestra evolución. Y también no olvidemos que el cuerpo nos da a nosotros una identidad cuando estamos encarnados. Y cuando estamos desencarnados en el mundo espiritual, ¿qué es lo que nos da allí la identidad? El perispíritu. Perfecto. Entonces seguimos acá. Primero, que la naturaleza del alma es diferente de la del cuerpo, puesto que una vez separada del cuerpo, el alma ya no tiene las propiedades de aquel. Claro, el cuerpo es materia. ¿Y a dónde va la materia? ¿De dónde salió? De la madre tierra. Y nosotros somos seres espirituales y seguimos a nuestra patria espiritual, el mundo de los espíritus. Segundo, que el alma tiene conciencia de sí misma, puesto que se le atribuye la alegría o el sufrimiento. De otro modo sería un ser inerte y de nada nos valdría poseerlo. Muchos pensamos que es decir cuando partimos a la vida espiritual, porque nos hemos portado muy mal, pero cuando partimos a la vida espiritual, dice la gente, no hay muerto malo, todos son buenos, todos son buenos. Y vamos a las sepulturas a pedir ayuda, a pedir orientación a esos seres que están más confundidos que cualquiera, porque han llevado una vida violentando la ley de Dios. Entonces, allí es cuando nosotros, en el mundo de los espíritus, nos vemos quiénes hemos sido, en qué nos hemos equivocado, y viene o la alegría o el sufrimiento. Entonces, no es para que pensemos que estamos en los reinos de la gloria. ¿Qué sucede con ella, con esa alma? ¿A dónde va? Unos dicen al cielo, otros al infierno. Esto fue lo que nos enseñaron a nosotros de muy buena fe. Y aún, desafortunadamente, muchas religiones continúan diciendo que si tú eres bueno, está en los cielos, y que si tú eres malo, al infierno. Pero ¿dónde se encuentra el cielo y el infierno? Antaño, o sea, en épocas pasadas se decía que el cielo estaba arriba y el infierno abajo. Ese gran sabio de Egipto, Hermes Trimegisto, decía, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. Un sabio decía en esa época. Y Kardec aquí está también cuestionando el asunto. A partir del principio de la existencia y la supervivencia del alma, primero, que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Es decir, aquí a Kardec nos lleva a otro razonamiento, porque estábamos hablando de las alegrías y del sufrimiento, y estábamos hablando también de la individualidad, y el ser es un ser inteligente. Entonces dice acá, que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Es decir, nosotros en este momento somos seres espirituales que estamos identificados a través de una materia, ¿no es cierto? Pero el ser pensante no es el cuerpo. ¿Ustedes han visto un muerto pensando? No. ¿Quién piensa es quién? El espíritu. Segundo, que si continúa pensando no debe pensar más en los que ha amado. Es una reflexión que nos hace Kardec, un razonamiento muy lindo.
donde nos está diciendo que cuando parten los seres queridos al mundo de los espíritus, siguen pensando en nosotros, nos siguen amando, pero también nos siguen odiando, porque hay seres que están dentro del núcleo familiar y no se han podido entender, no han limado las experiencias y siguen es odiando. Tercero, que si piensa en los que ha amado, ya no debe querer comunicarse con ellos. Yo miro muchas situaciones, es decir, que sale la mamá a cualquier parte. ¿Y qué es lo primero que hace? Coger el celular, ahora el celular, ¿no? Y llama. Llama porque, es decir, no puede esperar un segundo. Ahora, ¿cómo será cuando estemos en el mundo espiritual? ¿Será que, es decir, no nos comunicamos con los seres que están aquí en la tierra? Sí, a través del celular llamado pensamiento. Cuarto, que si puede estar en todas partes, no puede estar a nuestro lado. ¿Será que si nosotros acá en el centro espírita cerramos ventanas, cerramos todo, vidrios, todo, ¿será que el salón queda sin un espíritu? Para ellos no hay obstáculos ni barreras. Ni obstáculos ni barreras. Ni obstáculos ni barreras. Están a nuestro lado. Que si está a nuestro lado no puede comunicarse con nosotros. Claro. Entonces, aquí también, por eso estamos viendo el libro de los medios. A través de los medios, nuestros seres queridos en muchas circunstancias, cuando hay el merecimiento, se pueden comunicar con nosotros y nos informan cuál es su estado en el mundo de los espíritus. Y eso es muy importante y eso lo vamos a ver más adelante en el libro El cielo y el infierno. En el Evangelio, según el Espiritismo, encontramos lo siguiente. Dice acá algo muy importante. Cuando los saduceos escucharon que cuando los fariseos escucharon que Jesús había tapado la boca a los saduceos, reuniéronse y uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarlo, le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Y esta reflexión es muy importante. Es una luz que el espiritismo nos da, porque acá el Evangelio, según el espiritismo, esclarece este mensaje. Entonces, cuestionémonos nosotros si en verdad nosotros estamos amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y al prójimo, como a sí mismo. ¿También lo estaremos haciendo? Ni siquiera a nuestros propios seres queridos que están en el hogar. No nos entendemos. Y aquí vemos entonces al Consolador, al Cristo Consolador. Y ese Cristo Consolador, ¿qué nos dice? ¿A qué nos llama? Queda uno muy enamorado del Maestro Jesús, al ver su dulzura, su ternura, el amor que siente por nosotros, porque venir Jesús al planeta de la Tierra, queridos hermanos, a cumplir esta misión, Él no estaba desocupado, Él estaba en los mundos angelicales y desciende de allá para venir a soportarnos, porque nos soporta todos los días nuestros malos comportamientos. Y nos hace una cantidad de recomendaciones, nos hace una cantidad de reflexiones y nos hace invitaciones como esta. Venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Bueno, ¿quién no sufre? ¿Quién no tiene aflicciones? ¿Quién no tiene sufrimientos? Y Jesús nos llama. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos bravos cuando llega el dolor y el sufrimiento y le reclamamos a Dios. Le reclamamos a Dios. Y nos dice que aprendamos de Él a ser mansos y humildes. ¿Y nosotros somos mansos o somos agresivos? Reflexionemos sobre eso. Yo no estoy juzgando a nadie, ni estoy mirando a nadie. Nosotros somos mansos. Tendremos más a la agresividad. Somos violentos. Somos más agresivos. Violentos. De mansedumbre no tenemos nada. Y humildes. Jesús, con su evolución espiritual que tenía y tiene, reconocía que él ante el Padre es un ser pequeño. Pero nosotros ante Jesús, ¿qué? Nos creemos igual a él. Y ya no le decimos Jesús, sino por Chuchito lindo decimos. ¿Alguno ha dicho alguna vez eso? Sí, decimos eso. Sí, decimos eso. Tal vez usted no, pero muchos sí. Por esta y por Chuchito lindo. Sí. Es decir, ya no le decimos ni el maestro ni el venerable señor, sino Chuchito, como un chucho. Grave, grave. Y dice que, es decir, el yugo es suave. El yugo que nosotros debemos llevar es el yugo del amor. Eso lo esclarece el Evangelio. El yugo del amor, el amar, el servir. Y aquí hay una oración. El Evangelio, según el espiritismo, se compone de 28 capítulos. Y en el capítulo 28 está la compilación de oraciones escogidas. Y miren esta oración tan hermosa de Kardec que nos enseña y nos deja como legado, donde habla de que el espiritismo es luz. Dice, para un niño recién nacido, Dios de infinita bondad, puesto que has permitido al espíritu de este niño que venga a sufrir nuevamente las pruebas terrenales, que venga a sufrir nuevamente, ¿qué está diciendo? Ley de reencarnación. Que esta alma se regenere. Es decir, que esta alma cambie. Que la ciencia del espiritismo sea la luz brillante que lo ilumine para superar los escollos de la vida. Que sepa, en fin, apreciar la inmensidad de tu amor que nos pone a prueba para purificarnos. Es decir, nuestro Padre tanto nos ama que nos da oportunidades para cada día ser mejores. Dice acá, oportunidades. Y mire esta reflexión, por favor. Eso está en el frontispicio del libro del cielo y el infierno. Perdón, está en la primera parte, capítulo 6, ítem 23. Dice, nos dice nada más ni nada menos Ezequiel, ¿acaso deseo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. No deseo más bien, no, deseo más bien que se convierta y que se aparte del camino del mal y que viva. Y nosotros hablamos la palabra impío. Etimológicamente, ¿qué quiere decir impío? Impío quiere decir que carece de piedad. Y la piedad es una virtud que inspira al hombre a amar a Dios. Entonces le está diciendo Dios a Ezequiel que así esa persona no tenga piedad ni le ame a él, en ningún momento él quiere la muerte, sino que se convierta. Y le dice a Ezequiel que por favor venga y nos diga. Dice, decirles estas palabras por mi vida, o sea, por la mediunidad de Ezequiel. Dice Dios, el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta, deje su mala vida y viva. Cuestionemos nosotros, yo no estoy juzgando mal a nadie.
¿Alguna vez en nuestras diferentes vidas nosotros hemos sido impíos? Reflexionemos en ello, porque todo lo más, estas enseñanzas que nos da la doctrina espírita, siempre miramos al vecino o pensamos en la otra persona. ¿Hemos sido impíos? ¿Hemos sido impíos? Y aún pensemos seriamente en muchas cositas. Origen de la doctrina de las penas eternas. Este origen de las penas eternas es la consecuencia, óigame bien, de las enseñanzas de ciertos movimientos religiosos. De ciertos movimientos religiosos. De ciertos movimientos religiosos, donde aquí ya nos van a decir cielo, infierno, y los que están allí, los que están acá, no se pueden reunir y eternamente están separados. ¿Viene? Entonces, origen de la doctrina de las penas eternas. La doctrina de las penas eternas, así como la del infierno material, tuvo su razón de ser mientras el miedo sirvió de freno a los hombres, poco adelantados tanto en lo intelectual como en lo moral. Y entonces vemos nosotros, queridos hermanos, acá, que aún desde muchos púlpitos se predica esta enseñanza de las penas eternas. A medida que el espíritu se desarrollaba, el velo material fue disipándose poco a poco y los hombres resultaron más aptos para comprender las cuestiones espirituales, pero eso ocurrió en forma lenta y gradual. Y aquí viene entonces la doctrina espírita, como más adelante lo vamos a ver, a iluminar, a esclarecer. Continúa. En ocasión de su advenimiento, Jesús pudo proclamar un Dios clemente. Clemente. Ciertos movimientos religiosos hablan de un Dios soberbio, vengativo, el Dios de las guerras, etcétera, etcétera. Que es decir, no siente compasión ni misericordia por ninguno de sus hijos. Así como referirse a su reino que no es de este mundo y decir a los hombres, amaos los unos a los otros y haced el bien a quienes os odian, en tanto que los antiguos decían, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley del talión, la ley mosaica. Causas del miedo de la muerte. Esto es para reflexionar tremendamente. ¿Por qué muchas personas tienen miedo a la muerte? ¿Por qué? Vuelvo y digo, por aquellos obstáculos, por aquellas barreras que construyeron ciertos y determinados movimientos religiosos. Y aún se ve, vuelvo y repito, si las almas se hallan en el infierno, la esperanza de volverlas a ver se pierde definitivamente, a menos que se vaya también para allá. Si están entre los elegidos, viven completamente absortas en una beatitud contemplativa, es decir, los que se van para los infiernos eternamente a sufrir y los otros sentados, es decir, como ahora vamos a ver, mirando el rostro de Dios. O sea, en todos completamente sin hacer nada. Exactamente, tocando el arpa. Tocando el arpa. Todo eso interpone entre los vivos y los muertos una distancia tal que la separación se considera eterna. Eterna. Y continúa. Motivo por el cual muchos prefieren tener cerca de sí a los seres queridos, aunque estos sufran en la tierra, antes que verlos partir, incluso si van al cielo. ¿Por qué? Por esas enseñanzas que nos han dado. Por otra parte, el alma que está en el cielo puede ser realmente feliz si, por ejemplo, ve arder eternamente a su hijo o a su padre o a su madre o a sus amigos. Ah, tremendo, tremendo, por favor, hermanos, tremendo. Ahí están. Ahí están todos en la fogata, quemándose, y el Padre feliz, el Padre Dios contento de ver que sus hijos están ardiendo. Y yo les dije, muchachos, quémense, y ahí están. Mírenlos. Ahí están, en los infiernos.
Y aquí están los que están en la beatitud, en la contemplación. Esas fueron las enseñanzas que nos dieron, mas la doctrina espírita esclarece, extiende su luz, como al final lo iremos a ver en un mensaje de nuestro querido Manuel Viana de Carvalho. Vamos entonces con el Código Penal de la vida futura por el espiritismo. Son 33 ítems, pero no traemos sino 4 porque eso es algo maravilloso para que todos lo estudien, el libro El cielo y el infierno. El espiritismo no viene pues con su autoridad específica para formular un código fantasioso. Su ley en lo que respecta al porvenir del alma ha sido deducida de la observación de los hechos y puede resumirse en los siguientes puntos. Primero, el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. Su estado feliz o desdichado es inherente a su grado de pureza o de imperfección. Quienes estén interesados en profundizar más irán a encontrar espíritus sufrientes, espíritus arrepentidos, etcétera, etcétera, en el libro El cielo y el infierno, que es extraordinariamente lleno de luz, lleno de esclarecimiento, que nos da mucha fortaleza para seguir viviendo. Segundo, la felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es al mismo tiempo causa de sufrimiento y de privación de goces, del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. Los que estamos estudiando el libro El Camino Recto del maestro León Denis, dice León Denis en ese libro que nada queda en él olvido. Y aquí está muy claro también. Nada se pierde. 3. No existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables. Como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce. Así, la suma de las penas es proporcional a la suma de las imperfecciones, como la de los goces es proporcional a la suma de las cualidades. Es decir, nosotros estamos construyendo aquí ¿qué? El futuro en nuestra vida en el mundo de los espíritus, que quede eso claro. Y en el 20 dice así, esto es algo muy consolador, esto es algo muy hermoso de la doctrina espírita, es una luz para nosotros. Sea cual fuere el grado de inferioridad y la perversidad de los espíritus, Dios nunca los abandona. Todos tienen un ángel de la guarda que vela por ellos, que vigila los movimientos de sus almas y se esfuerza por infundirles buenos pensamientos, así como el deseo de progresar y reparar en una nueva existencia, en una nueva reencarnación, los males, los errores y las equivocaciones que se han cometido. Luego, nuestro Padre Dios nunca nos abandona. Entonces, esa teoría de los infiernos, la doctrina espírita esclarece, fortalece a las personas para comprender y entender la misericordia y el amor infinito de Dios hacia todos nosotros. En la pregunta 131 del libro de los espíritus dice, ¿existen demonios en el sentido que se da a esta palabra? Los demonios, daimon quiere decir espíritu. Entonces estos demonios, mire lo que dice la respuesta. Si hubiese demonios sería obra de Dios. Ahora bien, ¿sería Dios justo y bueno si hubiese hecho seres eternamente consagrados al mal y desdichados? No, nuestro Padre es perfecto en amor. Los hombres hipócritas son quienes hacen de un Dios justo, un Dios malo y vengativo. Esclarece, ilumina el mundo espiritual superior con su luz y con su sabiduría a toda la humanidad. ¿Quién de vosotros es el hombre? Mire, aquí es para contrarrestar aún más aquellos conceptos equívocos que nos han enseñado. Pero yo pregunto, si tenían conocimiento de estas religiones, ¿por qué dicen todo lo contrario? ¿Han olvidado esto? ¿Quién de vosotros es el hombre que da una piedra a su hijo cuando éste le pide un pan? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿con cuánta mayor razón vuestro Padre que está en los cielos dará los bienes verdaderos a quienes se los pidan?
Descartado entonces para los estudiantes de la doctrina espírita la crueldad de Dios. Seguimos. El último libro, que es el libro de la Génesis, y encontramos cosas muy lindas también. En el frontispicio, aquí sí está, del libro dice lo siguiente: la doctrina espírita es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de los espíritus. Los espíritus no se pueden contradecir, los espíritus superiores, los espíritus de luz no se pueden contradecir. Sus enseñanzas siempre tienen concordancia, son coherentes. Dios prueba su grandeza y su poder a través de la inmutabilidad de sus leyes y no mediante su derogación. ¿Qué tal todos los días Dios cambiando las leyes? El mundo estaría sin rumbo. Ahora, fuera que el universo estuviera conformado únicamente por el sistema solar, pero se habla que, es decir, existe en el universo, en nuestro sistema solar, más de 100.000 millones de sistemas solares en nuestra Vía Láctea. Y hablan ya de más de 100.000 millones de galaxias. ¿Y qué tal Dios cambiando todos los días las leyes para poder gobernar? Sería una locura. Para Dios el pasado y el futuro son el presente. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Eterno. ¿Se puede considerar el espiritismo como una revelación? Definamos primero el sentido de la palabra revelación. Revelar, término derivado de la palabra velo, del latín velum, significa literalmente quitar el velo y en sentido figurado descubrir, dar a conocer una cosa secreta o desconocida. En el año de 1857, un sábado, 18 de abril de 1857, a las 11 de la mañana, Kardec da a la humanidad el libro Luz, libro de los espíritus. Ahí viene entonces la revelación de la doctrina espiritual. Acerca de la naturaleza divina, la Génesis. Dios no puede ser Dios más que con la condición de que ningún otro ser lo supere en nada, porque el ser que prevaleciera sobre él en cualquier cosa que fuese, me puso a reflexionar esto, en cualquier cosa que fuese, aunque solo se tratara del espesor de un cabello, no de un camello, sino de un cabello, ese sería el verdadero Dios. Para que esto no suceda, es preciso que Él sea infinito en todo, es decir, en todo. La perfección de Dios es infinita. Los fluidos. Yo me cuestionaba antes de estudiar la doctrina espírita, ¿qué íbamos a saber del fluido cósmico universal? Nada de eso. Nada, 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 nada. Dice acá, como ya se ha demostrado, el fluido cósmico universal es la materia elemental primitiva, cuyas modificaciones y transformaciones constituyen la amplia variedad de los cuerpos de la naturaleza. Como principio elemental del universo, este adopta dos estados diferentes, el de eterización o imponderabilidad, que se puede considerar el estado normal del primitivo, y el de materialización o ponderabilidad. Es decir, nosotros somos derivados del fluido cósmico universal, mas no nuestro espíritu. Nuestro espíritu no, nuestro cuerpo sí. Nuestro campo perispiritual sí. En el lugar donde estemos reencarnados, toma del fluido cósmico universal la materia que requiere para poder continuar siendo el vestido o el duplo del cuerpo físico, pero el vestido del espíritu. Muy bien. Y aquí está, para los que se quieran enriquecer, en el libro de la Génesis, en el capítulo 15, viene toda la explicación. Traigo aquí únicamente algunas citas. El beso de Judas lo explica la Génesis de una manera muy linda. La pesca milagrosa, pérdida de sangre, el ciego de Bethsaida, el paralítico, los 10 leprosos. Entonces, ahí encontramos nosotros aquello que las religiones enseñan como milagros y el espiritismo lo enseña y lo esclarece de una manera diferente, todo lo que el Maestro Jesús hacía. Ya vamos concluyendo. En este libro extraordinario, a la luz del espiritismo por nuestro querido Manuel Viana de Carvalho, dictado a través de Vivaldo Pereira Franco, hay una reflexión muy divina, ya estamos concluyendo, muy divina, referente a lo que es el espiritismo.
Al espiritismo le compete la tarea indeclinable de derramar nueva luz sobre la humanidad inquieta y atormentada, es decir, encarnados y desencarnados, porque en el mundo espiritual hay seres que están atormentados por el desequilibrio que tuvieron en todos los órdenes en cuanto a la ley de Dios. Y continúa: la ciencia espírita, fundamentada en el evangelio sublimado del excelso Galileo, puede encender la fe en los corazones y en las mentes paralizadas e indicar al hombre la esperanza de la paz en las líneas seguras del equilibrio. Entonces, ¿el espiritismo sí es o no es luz? Y es una luz radiante, radiante. Y continúa el doctor Becerra de Meneses: es necesario reconocer que espiritismo sin mejoría moral y sin la evangelización del hombre es como un templo sin luz. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Muy bien. Concluimos con esta máxima del libro de los Espíritus, conclusión, numeral 9, dada por San Agustín. Libro de los Espíritus. Esto es muy divino. No hay nube que pueda opacar la luz más pura. ¿Recuerdan cuando iniciamos que el Padre por caridad vio? El hombre necesitaba que atravesara las tinieblas y entonces llegó el Cristo. Llegó el Cristo. Después viene ahora el espiritismo. Y dice San Agustín, que fue uno de los grandes trabajadores y pioneros de la religión católica, pero hoy es un espíritu espírita, diciendo: no hay nube que pueda opacar la luz más pura. El sol lo tapa una triste nube, ¿no es cierto? Pero aquí lo que está diciendo es todo lo contrario. No hay nube que pueda opacar la luz más pura. El diamante sin tacha es el que más vale. Así pues, juzgad a los espíritus por la pureza de sus enseñanzas. Allan Kardec. Qué enseñanza tan bella. Queridos hermanos, hemos concluido. Gracias por su atención, muy amables, y que es decir, entendamos de que el espiritismo sí es una luz radiante a cada instante para los encarnados y los desencarnados. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos y ya está. Muchísimas gracias. Muy bien la conferencia del día de hoy. Yo soy más bajita. Bueno, le damos gracias a don Germán por esta radiante luz que nos ha traído el día de hoy, con esta conferencia que nos acaba de dar para todos nosotros, encarnados y desencarnados. Agradecemos a todos nuestros hermanos que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en el día de hoy.
Bueno, muchas gracias a todos en esta armonía en la que nos encontramos en la tarde de hoy, con esta radiante luz que hemos recibido a través del conocimiento de la doctrina de los espíritus y del evangelio que nos ha iluminado nuestro querido Humbertico. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para darle gracias a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesús y a todo el equipo de trabajadores de la Buena Nueva que nos acompañan en el día de hoy. Infinitas gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado y oramos por todos nuestros hermanos presentes y ausentes que necesitan de esta luz radiante el día de hoy. Con esta misma armonía, agradecemos a nuestro Padre Dios todas las bendiciones que hemos recibido durante este día y suplicamos esa bendición del Maestro Jesús para todos y cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Y que así sea, que se haga la voluntad de Dios. Y en silencio vamos a continuar para pasar a las cargas magnéticas, invitando a nuestros mentores espirituales para que bajo su guía y su luz bendita podamos continuar en este trabajo. Que así sea. Muchas gracias a los que nos acompañaron desde la plataforma virtual.